Estamos, Dios le bendiga, estamos ya prácticamente ya para despedirnos en la última clase de bibliología y bueno, luego nuevamente dar inicio a otras doctrinas fundamentales. Los que no tengan hoja pueden sacarla tranquilamente de aquí, sí, reparten ahí. A manera de repaso vamos a ver algunos puntos que quedaron pendientes. Disculpen la improlijidad, pero voy a sacar el puntero. Prácticamente hemos hecho un recorrido en la materia de bibliología. ¿Qué es la bibliología? A ver si responden. Hagamos esta última clase más participativa. ¿Qué es la bibliología? Es el estudio de la Biblia. Perfecto. La palabra bibliología viene de biblios, logos, estudio, tratado. Biblios sabemos que es justamente libros, hace mención a la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Un poco para quizás nos sirva a nosotros como recordatorio, hablamos de la cadena de la revelación. Siempre que decimos revelación, decimos en relación a que nosotros no descubrimos, sino que Dios se da a conocer. Entonces nosotros no podemos descubrir nada de lo que Dios no pueda mostrarnos, darnos a conocer, y justamente es el acto de revelación por el que Dios se da a conocer. Por lo tanto, nosotros lo tenemos allí a Dios, el Dios supremo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el increado, y en todos sus atributos que vamos a ver en las siguientes, obviamente, enseñanzas que se van a brindar. Él es un Dios que se da a conocer a través de un acto de revelación. Y nosotros dijimos que la revelación se componía de dos partes, una general y una especial. Que la general era para todas las personas, pero que tenía sus limitaciones, aunque sí servía y era muy importante porque demostraba de alguna manera que el hombre era incapaz de alcanzar la salvación. Le demostraba al hombre que no tenía excusa para decir no tengo condenación. O sea, sí lo condenaba al hombre, sí lo dejaba bajo el juicio de Dios por la ley que ha sido puesta en la conciencia del hombre. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, donde dice que sus razonamientos, sus pensamientos son los que lo acusan o lo defienden. Por lo tanto, ese es un acto de, vamos a decir así, de revelación general. No vamos a tocar el tema en sí, pero sabíamos de alguna manera que a través de la creación, de la naturaleza, era una manera en la cual Dios se estaba revelando al hombre en ese acto de revelación general. También lo hizo a través de toda la historia, a través de la providencia. Dios estuvo en control de todo, por lo tanto, de esa manera Dios también estaba de alguna manera dándose a conocer a toda la humanidad. Pero lo que la diferencia a la revelación especial es justamente que apunta a una suerte de modos en las cuales Dios se da a conocer, y de esa manera, uno de ellos en particular es la palabra de Dios, la Biblia, que ha sido documentada, registrada, y que es el acto de inspiración que Dios usó, digamos, para poder exhalar su conocimiento y revelarse al hombre, darse a conocer al hombre, además de otros tipos de actos de revelación especial que hemos visto. ¿Alguno se recordará de algún acto de revelación especial que tenga ahí? ¿Le suena alguno? Sueños, ¿sí? Visiones, teofanías, manifestaciones externas de Dios. Bueno, hay muchos tipos de modos, vamos a decir así, pero todo vamos a llevarlo ¿a qué? A la palabra. ¿Por qué vamos a llevarlo a la palabra? Porque es de alguna manera lo que ha sido inspirado por Dios. Lo demás ha sido un acto de revelación, una presencia de Jesucristo en el antiguo pacto, una cristofanía. Ha sido una manifestación de una voz audible, una visión, un sueño, pero cuando ya queda un registro, cuando hubo una inspiración, cuando hubo algo de parte del Señor, algo definido, donde Él hizo un teoneusta, que significa el Dios exhaló, el hecho de que Dios
vamos a decir así, volcó todo su conocimiento en aquellos hombres para que quedaran registrados en los 66 libros inspirados. Porque hay algún pasaje que a usted le recuerda y que usted tenga un argumento para decir, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada, Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, de esta manera nosotros podemos certificar la revelación de Dios, la inspiración de Dios en la escritura. Y luego pasaron otros procesos, porque no queda ahí, no queda con que hubo una inspiración, se tomaron registros a través de los pergaminos, lo que nosotros le llamamos manuscritos originales, como un primer paso, y quedó nada más que ahí. No, hubo una identificación de esos escritos, porque no solamente hubo escritos inspirados, hubo escritos no inspirados, pseudo escritos, valga la redundancia, epígrafos, que no tenían nada que ver, no eran autoritativos, que carecían de inerrancia, o sea, que tenían errores, que se contradecían, que fallaban, o sea, que no eran infalibles en todos los sentidos. Y por lo tanto, de esa manera podemos entender que después de una excelente identificación, los primeros sucedieron en la época de Esdras para el Antiguo Pacto, donde se identificó todo el canon del Antiguo Testamento. Se hizo una recopilación de la mayoría de los libros del Antiguo Pacto. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y según el Tanakh, ¿cuántos son? 22 o 24, ¿verdad? Entonces tendemos esa identificación que luego sucede, que la lleva a la canonización. Entonces, ¿qué es la canonización? La vimos en la clase pasada. No es que el hombre le está dando la autoridad a la palabra de Dios, sino que está reconociendo, porque se ha valido de ciertos principios, de ciertas reglas, de esa palabra canon, que significa regla, medida, donde ha tenido en cuenta algunos principios para ver si realmente este escrito era inspirado por Dios, era inerrante, era veraz, era infalible, era fidedigno, era de confianza. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo, de alguna manera, estudie algo que para mí no es verdad. Entonces, si carece de veracidad, yo digo, no tiene sentido. Por lo tanto, argumentamos que la inerrancia hacía mención al carácter de Dios, y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, todo lo que lo hace es según verdad. Nosotros damos total convicción en esto de que la Escritura es la palabra de Dios, y por lo tanto tuvo que ser, en esa parte de la identificación, bastante el proceso para poder lograr la canonización. No fue fácil. Fueron de muchas discusiones, hubo libros agregados, luego fueron quitados los libros apócrifos, que muchas veces, como para tener una lectura de manera histórica, son buenos. Puede usted leerlos tranquilamente, pero no cumplen con los requisitos para decir que son inspirados. Entonces tienen sus errores, quizás por ahí se contradicen en algunas cosas, pero sin entrar en detalle de esos libros, los que sí pasaron por el filtro fueron 66. Ese proceso de canonización, obviamente que llevó una larga data, terminó en la preservación misma de la palabra de Dios. Ahora, la preservación está desde el momento en que el Señor comienza a inspirar su palabra. Dios se valió de lo que Dios le inspiró a Moisés para poder escribir el Pentateuco, y por lo tanto podemos creer que la preservación, en realidad, cuando hablamos de una preservación después de una canonización, más bien es de los que son los manuscritos originales, los que ya tuvieron de alguna manera con el registro de que esto realmente es aprobado por Dios. Esto es válido, esto es autoridad suprema, esto nos dice a nosotros que ha sido realmente un libro que ha sido esencial porque tiene doctrina, porque obra. Vimos, por ejemplo, uno de los casos que era el factor intrínseco, o esa dinámica que tenía que tener un libro que cambia los corazones, que nos permite a nosotros no solamente leerla como cualquier otro libro, sino que hay algo espiritual. Y el mismo Jesús dijo,
mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, esa es la diferencia de este libro. Este libro es vivo. Esa palabra es viva y es eficaz. Y esa es la diferencia que tiene con todos los demás libros, aún con los comentarios que puedan haber en relación a la Biblia, los diccionarios bíblicos y todo lo que podamos estudiar nosotros en relación a la Biblia. La Biblia en sí misma es un libro vivo, porque es la palabra del Señor. Es Cristo, es su palabra. Entonces, cada vez que nos nutrimos, cada vez que nos alimentamos nosotros, cada vez que nosotros estamos recibiendo de alguna manera la enseñanza de la palabra del Señor, esa palabra no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada. Entonces hubo una preservación de las copias originales, y esas copias originales se perdieron, pero gracias a Dios, como hubo una preservación, hubo varias copias. Y la vez pasada hablamos de lo que ha sido realmente en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, de las millones de copias que han surgido, y que después se chequeó todo eso para que realmente hoy nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. ¿Cómo nos llegó la Biblia a nuestras manos? Se llama un libro que yo tengo aquí, sí, así se llama, la Biblia, cómo se convirtió en un libro. Y la verdad que poder de alguna manera ver ese proceso sobrenatural a través de la obra del Espíritu Santo en ese acto de preservación ha llevado a que nosotros podamos dar glorias al Señor porque han pasado muchas cosas, como decíamos en las clases, en todas las clases dijimos lo mismo. Fue el libro más atacado, fue el libro que es el libro indestructible en la historia porque ha sido el más atacado, ha sido el libro que prácticamente más contradecido en todos los niveles, por la teología liberal, por el posmodernismo, por la alta crítica, por el romanismo, por el racionalismo. Fueron ataques tras ataque, ataques sobre ataque, pero permanece la Biblia hoy en día por una cuestión de la obra de preservación que Dios le ha dado a través de su Espíritu Santo. Esa preservación llevó a que la Biblia, por una cuestión del Señor mismo, llegara a nosotros. ¿Cómo nos llega la Biblia? A ver, hagamos un razonamiento. ¿En qué se escribió el Antiguo Testamento? Sí, pero ¿en qué idioma? En griego. Y si hoy yo tuviera un libro en griego, ¿cuántos saben griego aquí para el Nuevo Testamento? ¿Cuántos conocen hebreo? ¿Cuántos leen arameo? Bueno, si tuviéramos, vamos a decir así, esos manuscritos originales, que fueron el formato original, en esos idiomas originales, ¿cómo hacemos para alcanzar a tener nosotros la interpretación, la lectura misma en realidad? Yo le decía la otra vez que me mandaron un artículo en inglés y ni con el Google y el traductor podía lograr entender el tema. Bueno, vamos a ver un poquito de estos manuscritos y vamos a entender qué pasó. Dice, un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en los idiomas originales, hebreo o griego, bueno, arameo en algunos casos. Estos manuscritos se copiaban de una forma muy particular. Hay que tener en cuenta algunos detalles, no todos, pero por lo menos los que consideré yo más importantes. Por ejemplo, pasaba esto. Primero y principal, se tomaba la piel del animal, se le daba una cierta preparación, eso los que hacen curtiembre, los curtidores, la cortaban, eran ya sea rollos de cuero o de papiro, de acuerdo a lo que se elaboraba, de 6 metros aproximadamente, se los enrollaba después obviamente. Tanto esos papiros como esos pergaminos se dividían en renglones, y esos renglones y esas columnas de alguna manera ocupaban cierta cantidad de letras. Por lo tanto, se le llama mayúsculas o unciales a esos manuscritos que entraban menor cantidad de letra, obviamente porque eran más grandes las letras que ocupaban, y a la vez si se pasaba de una letra en un renglón y no se tenía en cuenta eso, de las medidas de las letras por cada renglón,
automáticamente era desechado ese manuscrito. O sea que se tomaba en cuenta muy en serio el tema de cómo hacer una copia desde el original hacia una copia propiamente dicha. Por lo tanto, el cuidado extremo en la preparación y en la preservación del Antiguo Testamento se lo debemos a los judíos escribas. El pergamino tenía que ser hecho de pieles de animales limpios, preparados solo por judíos, las hojas unidas por cordones hechos de piel o de animales limpios. Cada columna debía tener por lo menos 48 a 60 renglones. El escriba tenía que trazar primero los renglones, y si 3 palabras se escribían fuera del renglón, el manuscrito no tenía ningún valor. O sea que se desechaba todo ese trabajo de 6 metros de escrito, quizás en el inicio, al final. ¿Qué pasaba? Primero se lo escribía y hasta 30 días, y no más de eso, se evaluaba. Y se lo chequeaba, y si había algún error, se lo desechaba. La tinta debía ser negra, preparada por una receta especial. El escritor no podía escribir una sola palabra de su propia memoria, inclusive tenía que decirla en voz alta, sino que tenía que ponerse delante de la copia auténtica y debía pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribirla. Entonces, decía, para escribir bibliología, decía bibliología, y la repetía en voz alta y la repetía en voz alta, y mientras le iba escribiendo. ¿Qué hacía? Debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios, y antes de escribir el nombre de Jehová tenía que bañarse todo su cuerpo para que no fuese contaminado aquel nombre. La palabra dice pavoroso y temeroso, o sea que el nombre del Señor, en su acto de reverencia, en su acto de temor, de que era la palabra del Señor. Hoy vemos que la Biblia a veces está manchada con comida. No tenemos en cuenta nosotros de que es la palabra del Señor. No es porque lo llevemos a la mística, pero es la palabra del Señor. Entonces, como que cuando ellos hacían esa copia, estaban considerando que justamente se debía hacer con reverencia, con temor, como creo que debemos de seguir haciéndolo nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y leerla y esperar que el Espíritu Santo nos dé luz para poder interpretarla, y debemos hacerlo con temor, de temblar ante su palabra como nos enseña la Escritura. Debía observar reglas muy estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre letras, palabras, párrafos. Cada palabra y letra fueron contadas, dice, y una revisión cuidadosa hecha de cada rollo no más de 30 días, es lo que le decía anteriormente, porque era necesario de que, no, ya lo revisamos el otro mes, ya después lo dejamos para la próxima etapa. No, ellos se ponían un plazo, era algo muy, muy estricto, muy cuidadoso, tenían muy en cuenta esto. A mí me da evidencia de que había realmente temor por preservar las cosas, por hacerlas con mucha exactitud. Cerca de 2000 manuscritos del Antiguo Testamento se conocen, pero pocos son completos. Los manuscritos del Nuevo Testamento fueron copiados con mucho cuidado por los cristianos del primer siglo. Más adelante los monjes fueron los que copiaban, los guardaban, escondidos durante los tiempos de persecución. Hay más de 4000 manuscritos del Nuevo Testamento registrados. El número de estos manuscritos sigue creciendo a medida que hubo nuevas excavaciones arqueológicas, como las de la cueva de Qumran, donde se encontraron en el Mar Muerto otros manuscritos con mucha más antigüedad, y eso ha dado mucha más claridad de que realmente el libro que tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios. Debido a todo el cuidado en preservar las Sagradas Escrituras, podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado su palabra durante todos estos siglos. Esa es la única realidad que tenemos para descubrir, para entender y para glorificar a Dios, es que nosotros hoy podemos decir, la Biblia que tengo en mi mano es la palabra de Dios, porque hubo un proceso de preservación. Todavía no hemos entrado a traducción. Ahora vamos a ver lo que son versiones de la Biblia. Aquí hay que hacer una distinción entre una copia de los manuscritos originales y obviamente la copia de esos originales, que eran del hebreo, arameo y griego, y las diferentes versiones de la Biblia que tomaron el manuscrito en el idioma original y lo tradujeron a otros idiomas. Aquí comenzó el proceso de traducción, que lo vemos aquí, en la cadena de revelación. ¿Qué es esa traducción? No es otra cosa que la Biblia vertida a otros idiomas. ¿Qué idioma tenemos nosotros?
el español. Entonces, gracias a Dios, hubo un Casidoro que un día determinado, por la gracia del Señor, dijo: che, la Biblia está en latín, la Biblia está en griego, la Biblia está en hebreo, la Biblia está, porque ya existían algunas traducciones tempranas, la Vulgata latina, y habían surgido la siriaca y otras versiones tempranas, pero hubo un Wycliffe que dijo: ¿por qué no la Biblia al inglés? Hubo un Lutero que dijo: ¿por qué no la Biblia al alemán? Y ustedes ven cómo la iglesia en ese entonces se oponía a la traducción de la Biblia, se oponía a que la Biblia sea de alguna manera, primeramente, que no llegue a la persona. ¿Por qué? Porque ellos no permitían que la Biblia alcance al pueblo, que no sea publicada, porque obviamente ellos sabían que había algo de entre manos en todo esto, como organización, que no querían ellos perder lo que era para ellos la autoridad, que la iglesia estaba por sobre la palabra de Dios. Cuando en realidad ocurrió la Reforma, el grito más grande que hubo a través de la Reforma fue el énfasis de poner en prioridad la supremacía de la palabra de Dios en la fe y en la práctica de la iglesia cristiana. El grito que se escuchó desde aquel lugar con la Reforma de Lutero fue: sola Escritura. Ese grito no fue ni más ni menos que el fundamento indispensable sobre el cual Dios, en su gracia, hizo resplandecer su voluntad y su verdad revelada para levantar a la iglesia que estaba sumida en la oscuridad y en el temor por causa de una iglesia que no permitía que la Biblia sea traducida. Entonces, en ese momento, cuando Lutero se desprende de lo que ha sido la Iglesia Católica, por eso se lo considera un protestante, de ese momento comienza a entender la necesidad de la traducción. Por lo tanto, el poder transformador que tuvo esa sola escritura fue posible justamente por el acto de la traducción, porque yo no podía llegar al pueblo alemán a menos que le brinde la Biblia al lenguaje cotidiano de ellos, por lo tanto al lenguaje común, y eso fue justamente la persecución que hubo desde ese tiempo en adelante en las diferentes traducciones que se fueron realizando. Entonces, para tener en cuenta este punto, después vamos a ver un poquito más profundo sobre cuál es la mejor traducción, pero en sí, las traducciones de la Biblia, que no vamos a tocarlas a todas, pero este concepto quiero que le quede a ustedes. Al hablar de traducción de la Biblia a otros idiomas hay que distinguir varios términos que se usan. Una traducción es la expresión en un idioma que realmente no estaba escrito, o sea, desde el griego lo voy a traducir ¿a qué? Al español, al inglés, al alemán, al holandés y a todos los idiomas, pero esa traducción literal es una traducción que procura conservar lo más posible el significado exacto, porque tenemos que hacer esta diferencia de una traducción literal de una traducción que no es literal. Entonces, trata de conservar el significado exacto de las palabras originales. Una traducción dinámica, vamos a ver después, capaz que aquí ponemos, mire, acá voy a poner la palabra formal. Cuando yo digo formal, yo estoy hablando de algo literal. Cuando yo digo algo dinámico, estoy hablando de algo funcional. Es el principio de la traducción, ya lo vamos a entender un poquito mejor. Y de ahí usted va a saber el por qué tiene que elegir una Biblia u otra. Teniendo en cuenta estas dos formas de traducción, que son, digamos, métodos de traducción en realidad, ya lo vamos a leer este apunte que nos va a aclarar un poquito mejor esto, que hace la traducción dinámica. Es una traducción donde se pone énfasis en transmitir al otro idioma más el sentido
en cuanto a lo que es un pensamiento o una idea de algo. Hay un pasaje que dice, lo tengo aquí, lo voy a leer porque es una comparación que hacemos nosotros de diferentes versiones. Por ejemplo, en Romanos, me gustaría, ¿quién tiene alguna otra versión que no sea la Reina Valera 1960? ¿Alguno tiene otra? Vos tenés la nueva versión internacional, perfecto. Busca Romanos capítulo 12, versículo 20, pero no lo leas todavía. Y ustedes tienen Reina Valera, revisión 1960, todos los demás no tienen ninguna otra traducción. Bueno, yo tengo la Romanos 12, 20. Yo tengo otra traducción que debe ser casi como la 60, pero esta es una revisión nueva, que es la 95. A ver si alguno lee Romanos 12, 20 de la 960. ¿Qué dice? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Perfecto. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Es claro eso, ¿verdad? ¿Hay algún problema en esa interpretación, en ese escrito? No. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Bueno, quizás algunos ya saben a dónde apunta esa parte, ¿verdad? Quizás otros no. Quizás otros dicen, ¿qué quiere decir esto con ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Si nos vamos, por ejemplo, a la Biblia de las Américas, dice, carbón encendido amontonará sobre su cabeza. ¿Cuál es la idea? ¿Prenderle fuego al que le estoy dando de beber, al que le estoy dando de comer? ¿Cuál es la intención del autor? Obviamente vamos a ir al contexto, ¿verdad? Pues nosotros antes de hacer una interpretación tenemos que leer el contexto de lo que está diciendo. Pero no vamos a verlo al contexto, porque no es nuestra intención ahora hacer una interpretación sobre el texto, sino hacer simplemente una diferencia de lo que sería una traducción con un formato o una dinámica, vamos a decir así, una equivalencia formal y una equivalencia dinámica, que son dos métodos de traducción. Por lo tanto, vamos a ir a la nueva versión internacional. Actuando así, porque la primera parte dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, o sea que dice lo mismo que la otra. Pero luego dice, haciendo esto, dice la nuestra, y dice la nueva, nuestra, digo, la Reina Valera 960, y la nueva versión internacional dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Claro, y usted dirá, ¿por qué esto? Y bueno, porque uno ya, como ya tiene algo más de lectura, se supone, la palabra del Señor estaba hablando de que no debemos de vengarnos en el contexto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice el 21, no seas vencido lo malo, sino vence el mal con el bien. Ahora, yo teniendo en cuenta el contexto, yo estoy sabiendo que el autor está hablando de algo que tiene que ver con algún problema que ha surgido. Por lo tanto, el Señor me está diciendo a mí que dentro de mi conducta, de mi deber cristiano, se supone que yo soy maduro en el Señor, debo de demostrar amor, y esa expresión de amor va tomado de una disciplina, pero de parte del Señor, porque Dios es el que ama disciplina, y como yo estoy en el Señor y con el amor del Señor voy a corregir a mi hermano, en realidad lo que yo tengo que hacer es simplemente lo que me demanda el Señor. Al que tiene hambre, dale de comer, al que tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto vas a hacer que este hermano se avergüence. ¿Cómo? Si yo le hice iniquidades. Bueno, la aplicación de esto es, no sea vencido lo malo, vence el mal con el bien. Entonces, vemos eso
en este tipo de traducción, cuando uno está hablando del tema de traducción, y quería tocar el tema ahora, aunque no era el momento, ya que podríamos decir qué significa traducción literal o formal y qué significa traducción funcional, dinámica. Bueno, significa esto. Primero, que uno hace una traducción palabra por palabra, literal, desde el original. Y el otro busca el pensamiento y lo traslada a un lenguaje mucho más sencillo, más entendible. La Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, DHH, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tu enemigo tiene sed, dale de beber; así harás que le arda la cara de vergüenza. Es como que lo avergonzás. Por lo tanto, son maneras de quizás por ahí aprovechar un poquito más con otras traducciones una mejor interpretación. Ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero no quiero irme por las ramas. Sigamos. Ahí dice: una transliteración es una escritura de una palabra de un idioma con los caracteres de otros. Por ejemplo, la palabra bautizo es una transliteración del griego baptizo. ¿Ves que es como que son parecidas? Bueno, una versión es una traducción de un idioma a otro, y una revisión es el cuidadoso examen de una versión ya existente. Por ejemplo, la Reina Valera RVB, Reina Valera, B significa Valera, RVR, revisada. Sí, la versión Reina Valera revisada. Y es revisada porque ha sido revisada desde Casidoro de Reina, y durante toda la historia ya vamos a ver algunas cuantas revisiones que hubo. La 1099, la de la 1960 que tenemos nosotros, la 95, la 2000, son revisiones que se van haciendo sobre esa traducción en particular. Sería una revisión sobre esa traducción. Después está la versión de los 70, que la nombramos, es una versión del Antiguo Testamento, del canon hebreo, que ha sido justamente la traducción del hebreo al griego, pero de todo el Antiguo Testamento. Eso ocurrió en Alejandría, Egipto, en el 280, más o menos al 180 a.C. Bueno, dice que la versión original no existe. El manuscrito más antiguo que tenemos nosotros data ahora de 350 después de Cristo. El canon hebreo fue traducido al griego 2 siglos antes de Cristo, prueba de que ya existía entonces y que el canon del Antiguo Testamento había sido cerrado. El Señor usó mucho el Antiguo Testamento. Los judíos que vivían en Egipto y otros países necesitaban y consiguieron una traducción de sus libros sagrados en el idioma conocido por todo el mundo en aquel entonces, que era el griego koiné, que era el que usaban ellos. Bueno, y en el plan de Dios esto era una preparación para la circulación de la Biblia, del Nuevo Testamento, en el mismo idioma griego. O sea que Dios ya, al valerse de hombres que estaban traduciendo el Antiguo Testamento, que era del hebreo al griego, luego lo hicieron justamente a todo ese Nuevo Testamento al griego. ¿Para qué? Porque era el idioma que todos manejaban en ese entonces. Entonces no hubo problema con el Nuevo Testamento para la lectura, para la propagación, para la circulación de las diferentes cartas de Pablo y de todos los escritos, que son ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? 27 libros. De esos 27 libros no hubo ningún problema, porque ya estaban habituados a la lectura de ese idioma que ellos manejaban. Después tenemos la versión siriaca, que también hubo una traducción en el año 150 después de Cristo. Después está la Vulgata de Jerónimo en el año 400 después de Cristo, que era latín. Bueno, la Vulgata fue muy usada en la iglesia de Europa, en África, y hasta el tiempo de la Reforma, a donde llega en manos de Lutero, y Lutero dice vamos a traducirla al alemán. Wycliffe dice vamos a traducirla al inglés, y luego Guillermo Tyndale también la hace la traducción al inglés. Pero Guillermo Tyndale hace una traducción que creo que está por acá. Sí, versiones al inglés son, por ejemplo, en 1383, esto fue mucho antes de la Reforma protestante. Por eso yo hacía mención la vez pasada de que muchas veces apuntamos a Lutero como el gran reformador, y es así, pero hubo hombres
antes que entregaron su vida, como Hus, como Knox y Juan Wycliffe también, que predicaron proclamando las verdades del Señor y que contradijeron todos los errores de la iglesia en esa época de Roma, porque la iglesia de Roma gobernaba todo, era una lucha política que había y lamentablemente la Biblia era la que siempre pagaba, destruyéndosela, sacándosela, privándolos de la libertad a aquellos que la tenían. Hicieron lo mismo con Wycliffe, lo llevaron ante concilios. No sé si le pidieron que se retracte como Lutero, pero sí de alguna manera lo sacaron de todo lo que ha sido la enseñanza del seminario de Oxford, y ha sido un golpe muy fuerte para él. Murió prácticamente en su cama, anciano, totalmente después de recibir todos esos desánimos que uno producto de todas las persecuciones que tuvo, ¿no? Bueno, muy pocos sabían leer el latín, entonces Wycliffe luchaba por el derecho de que cada hombre leyera la Biblia por sí mismo, como era el idioma obviamente el inglés. Él hizo una traducción al inglés. Bueno, ahí habla de las persecuciones, los arrestos, los vituperios que sufrió Wycliffe por haber traducido la Vulgata al inglés. Guillermo Tyndale, en el 1537, era un hombre de Dios. Hay una expresión que dice de quien el mundo no era digno, una persona que se dedicó a llevar Biblias y a hacer un contrabando de la palabra del Señor a otros lugares. Muchas veces era encontrado y le quitaban las Biblias. Había uno que se las compraba y después las terminaba quemando, cosas así. Yo digo, tanto dinero que invertían muchos para destruir la palabra del Señor. En 1524 es desterrado por su fe y sus esfuerzos a dar la Biblia a la gente común. Huye a Alemania y a otros países libres de Europa. Bueno, este es el tiempo donde ya tenían la imprenta. Gutenberg ya había inventado la imprenta en 1450, por lo tanto estaba accesible y fue mucho más viable la traducción, mucho más rápido se logró hacer las traducciones, ¿no? Nosotros hacemos hoy fotocopia y tenemos para imprimir y un montón de cosas. Bueno, en ese entonces con la imprenta de Gutenberg han logrado hacer muchas cosas importantes. Versiones al español, algunas que se mencionan: la Biblia Alfonsina, que es traducida al español de la Vulgata latina. Después la Biblia de Ferrer. Hay algunas Biblias, como por ejemplo la Biblia de Estudio Thompson, que tiene detrás, sí, tiene como, no lo van a ver de aquí, pero tiene un cuadrito parecido a este. Es inclusive, que dice abajo manuscritos originales, después dice copias más antiguas, que son los códice sinaítico, alejandrino y el Vaticano. Y después dicen de las copias antiguas comienzan con los de los masoretas, de cual se desprende el texto recibido, el texto receptus, que se le llama el texto de Reforma, que era de Erasmo, y ahí comienza a haber una suerte de posiciones en cuanto a cuál era válido en realidad. Yo he leído dos posturas, algunas que asumen, digamos, que el texto crítico es el texto más, vamos a decir así, confiable, porque lo hace la lo hace la crítica textual, donde expone todos los manuscritos y ve las diferentes variaciones textuales que tenían todos esos manuscritos. Entonces llegan a una conformidad de una traducción que para ellos era la más exacta. Y de alguna manera la posición que tienen una gran parte de la Iglesia reformada. Y después tiene otras, porque esto es bueno que se lo diga porque esta es la realidad. Hay otra parte dentro de la Iglesia reformada que son un poco más centralizados con el texto receptus, no el texto crítico, sino el receptus, que es de Erasmo, pero dicen que no es tan confiable porque Erasmo solamente se valió de unos cuantos manuscritos y no de una cantidad de manuscritos para la traducción. Pero bueno, ellos, los que contradicen eso, dicen eso, y los que defienden eso dicen que no, porque era el texto de los reformadores. Entonces ellos no entienden por qué algunas iglesias aceptan algunas traducciones que salen de lo que es la crítica textual y no de, vamos a decir así, la traducción misma de un proceso de reforma. Pero son simplemente
posiciones en cuanto a posturas, en cuanto a traducción. Aquí nos importa a nosotros, que es lo que estamos viendo, es que hubo diferentes traducciones, entre esas continuamos la Biblia de Quiroga, después la Biblia del Oso. Esta es más conocida, la Biblia del Oso, porque es la primera Biblia completa traducida al español de los textos originales, y aquí entra Casiodoro de Reina en escena. Así que nosotros tenemos, los que tenemos la Reina Valera, tenemos nosotros de alguna manera que desde el 1569 surge un hombre llamado Casiodoro de Reina, donde de alguna manera comienza a traducir de justamente el texto Receptus, que es justamente de la Biblia que había traducido Erasmo, con poco manuscrito, pero que ellos consideraban que eran fieles, y él hace una traducción de tipo formal, letra por letra hace la traducción. Obviamente luego pasó un proceso que fue revisada por Valera, por eso se llama Casiodoro de Reina y Valera. La revisión fue en el 602, hay algunos que la tienen allí, la revisión a la Biblia del Oso por Cipriano de Valera. El Nuevo Testamento lo publicó en Londres y toda la Biblia en Ámsterdam, en Holanda. Bueno, después miren todas las traducciones que hubo de Reina y Valera. 1862, o sea que esta ya es la segunda revisión, porque la primera fue en el 602, después en el 909, 960 la que tenemos nosotros, y como este autor se quedó corto, hoy tenemos otras más revisiones, ¿no? En el 1793 hay otras Biblias que comienzan a ser traducidas desde la Vulgata latina. Estas ya son con lo que se llama el texto crítico, y bueno, y comienzan a salir, se desprenden todas las que son de manera dinámica, entre esos que no van a aparecer acá porque son las últimas, Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, la traducción Nueva Viviente, que son Biblias más bien de tipo dinámica, en el sentido de que solamente toman el pensamiento del texto y hacen esa traducción. Siguen con algunas publicaciones de otras Biblias. En 1944 la Biblia de Eloino Nácar y Alberto Columna, que es la primera traducción hecha por los católicos directamente de los textos originales hebreo, arameo y griego, en Madrid, España. Bueno, con obviamente los libros apócrifos. Siguen las últimas que tengo, por ejemplo, la de 1979, la Biblia al Día, 1979, la Dios habla hoy. No me aparece ahí la Nueva Versión Internacional, pero la nombré, y hoy nosotros estamos en el 2018 y ya se están haciendo otras traducciones. El Ministerio de Rosario de la Iglesia, la Sociedad Bíblica Trinitaria, está haciendo la traducción, y mejor dicho, no traducción, me voy a corregir, está haciendo la revisión de la Reina Valera 1909, ya hizo toda la revisión del Nuevo Testamento. Ellos son los que abrazan la posición del texto Receptus. Ellos consideran que la mejor forma es la formal y no la dinámica. Tienen una exposición particular en relación a la Nueva Versión Internacional. Para ellos deja de lado muchas cosas importantes, pero así como está la cosa, y se reúnen muchas veces en conferencias que yo veo que hacen sobre este tipo de situaciones, sobre las traducciones y las versiones de la Biblia. O sea que hay conferencias de este tema, y nosotros, para darle un poquito más o menos el pantallazo, para finalizar, porque la idea es esa, no quedarnos con algo así como en qué queda todo esto. Permítame. Bueno, en fin. Le quiero leer algo, que esto le va a ser más claro de lo que yo le pueda explicar. Yo podría hacer una pregunta: ¿cuál es la mejor traducción? Una hermana me preguntó, no sé quién me dijo la vez pasada, ¿cuál es la mejor traducción? Bueno, como nosotros tenemos en formación la materia de hermenéutica dentro de lo que es el seminario William Carey, ahora en curso,
Ya vimos algo del tema de las traducciones. Entonces, me gustó este artículo, que lo consideré muy importante, del pastor Sugel Michelén, donde él dice, podemos hacernos preguntas sobre cuál es la mejor traducción o cómo podemos determinar cuál de todas las versiones disponibles es la mejor para nosotros, tanto en nuestras iglesias como en lo personal. Y él apunta a 3 consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta para poder decidir sobre alguna Biblia en particular. La primera es sobre los textos originales hebreo, arameo, griego usados en la traducción, y de allí se va a derivar el texto recepto y el texto crítico. Allí va a salir lo que será la Biblia de la traducción de Vulgata latina versus la de Erasmo. Luego, el propósito principal por el cual dicha versión será utilizada y la técnica de traducción utilizada. Esas 3 cosas: los textos originales, la técnica de traducción y el propósito final para el cual dicha versión será utilizada. Pero como para adelantarle un poco y de esta manera también no crearle la expectativa de que yo le voy a decir cuál es la mejor, sino, ¿cómo sabe usted cuál es la mejor bicicleta para subir una montaña? ¿Cuál es la mejor bicicleta para andar en la ruta? ¿Cuál es el mejor vehículo para escalar zonas con piedras y todo lo demás? Usted ahora se va a ir dando cuenta de que de acuerdo al lugar a donde se va a mover y de lo que va a hacer, usted va a tener de alguna manera en utilidad algún vehículo en particular. Por lo tanto, de eso se trata también en relación a la palabra de Dios. Los textos originales, lo vimos, son hebreo, arameo, el griego, obviamente. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo muchos manuscritos adicionales. En muchos casos estos textos fueron con más, vamos a decir así, antigüedad. Por lo tanto, la postura del autor de este artículo dice que eso llevó a que dejara de lado la postura del texto receptus para abrazar lo que ha sido el texto crítico, porque a través de la crítica textual han tenido una suerte de, vamos a decir así, de variantes y de discrepancias que han llevado a que ellos consideren que algunas traducciones de alguna manera tenían que ser evaluadas. Por lo tanto, algunos manuscritos originales debían de ser chequeados a través de lo que serían justamente la crítica textual. Eso llevó a considerar, obviamente, a través de todo este análisis, de que hay algunas versiones que son versiones más recientes, como la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas y la versión de la nueva traducción viviente, esas 3, que tienen un origen de mejor traducción, mire lo que le estoy diciendo, en relación a la Reina Valera 1960, por el hecho de que estaba totalmente en desventaja la Reina Valera solamente por haber sido tomada del texto receptus de Erasmo, que había tenido solamente unos cuantos manuscritos para esa traducción. Es la postura del autor de este artículo. Ahora, él dice, adicionalmente, estas versiones tienen una ventaja de haber sido traducidas más recientemente y por ende usan un español mucho más contemporáneo y fácil de entender. El libro que usamos nosotros dentro de lo que es la formación que tenemos de la materia de hermenéutica en lo que es el seminario William Carey apunta a la nueva versión internacional como una de las mejores traducciones para ser usada dentro de las iglesias, con la Biblia de las Américas, como lo dice aquí, y la Biblia de la nueva traducción viviente. Esas 3. La postura, vuelvo a repetir, es porque la Reina Valera 1960 es confiable, pero la única desventaja es que ha sido traducida de unos cuantos manuscritos que tenía Erasmo a su alcance, y las demás han alcanzado a ser traducidas más allá de utilizar el método dinámico, o sea, de solamente poner el pensamiento y la idea del autor original, por el hecho de que ha ocupado mayor cantidad de manuscritos al alcance para poder tener esas diferencias, esas discrepancias que se llaman derivaciones, digamos, de textuales,
aclarada por la cantidad de material que tenían a su alcance. Bueno, la técnica, ya he adelantado, así que le vuelvo a repetir lo que dice simplemente esto: la técnica de traducción utilizada para cada versión dependerá, obviamente, si es de forma literal o de forma dinámica. Bueno, con el fin, algunas traducciones se inclinan por preservar el significado exacto de las palabras, mientras que otras prefieren preservar el significado de las ideas que transmiten esas palabras. Por lo tanto, hablamos de una equivalencia formal o literal, o de una equivalencia dinámica o funcional. Todas las versiones utilizan en mayor o menor medida ambas metodologías de traducción. Por lo tanto, tanto la Nueva Versión Internacional como la Reina Valera 1960, ambas tienen ambos métodos dentro de las traducciones, sobre todo en las que han sido últimamente revisadas en la actualidad. Por lo tanto, aún la Reina Valera y revisada tiene también en este último tramo, por lo menos yo tengo la 95 y es verdad, tiene una diferencia con la 1960 en que como que persigue algo más de idea que de la traducción literal de la palabra por palabra. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, podemos afirmar entonces que las traducciones que utilizan principalmente la equivalencia formal son la Reina Valera revisada y la Biblia de las Américas. Son las más precisas textualmente. La Reina Valera 1960 que usamos nosotros, salvo yo, es la más precisa de todas las traducciones textualmente. Pero el significado del texto es en cierta parte más difícil de entender para la mayoría de las personas. Haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice, pues teniendo esta conducta, hará que se avergüence. Entonces vemos como dos posiciones, una le dan mayor claridad que la otra. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, porque estoy leyendo ahí lo que dice, tenemos que tener en cuenta el lenguaje original, el método de traducción y, por supuesto, el propósito final por el cual la traducción va a ser usada, que es el punto 3, en el cual nosotros tenemos que darle la importancia al texto en relación a la claridad y a la fidelidad en la versión que vamos a utilizar. Finalmente, para poder contestar cuál es la mejor traducción de la Biblia al español, me parece importante considerar cuál es el uso que se le desea dar a esa traducción. Bueno, en relación a esto, él propone, por ejemplo, que nosotros tengamos en cuenta que a la Biblia hay que leerla, hay que escucharla, da muchos pasajes de la Escritura en relación a esto. Esto después le puedo hacer una copia, no hay problema. Antes que otra cosa debemos exponernos a las Escrituras directa y personalmente. Esto implica leer sus palabras en silencio, en voz alta, pero además escuchar su mensaje de manera audible. Es decir, la Biblia fue escrita para ser recibida y esa recepción de su mensaje se practica cuando la escuchamos proclamada y no solo cuando la leemos. Esto genera una pregunta importante. Cuando nos sentamos a escuchar la lectura, ¿preferimos algo que podemos entender o algo que requiere una mayor explicación? ¿Qué dice usted? Que lo podamos entender. Bueno, al contar con múltiples versiones en castellano debemos preguntarnos, ¿cuál de ellas es la más comprensible? Y al ser leída en público y al mismo tiempo, ¿cuál es la más fiel al texto original? Entonces debemos meditar en la palabra. Meditar significa considerar seriamente la idea y el pensamiento, posiblemente repitiendo las palabras en tono suave. En otras palabras, cuando Dios nos invita a meditar en las Escrituras, su deseo es que nosotros pensemos cuidadosamente su significado y su importancia para nuestra vida. Sin lugar a duda, esto también asume de que nosotros estamos comprendiendo el mensaje de las palabras que leemos. Debemos aprenderla, cumplirla y vivirla, porque la palabra del Señor es para ser aplicada. Por lo tanto, en otras palabras, al leerla, nuestro propósito es que informe y transforme la manera en que vivimos. Nuevamente, esto demanda que entendamos el significado de las palabras y la forma en que es aplicable a nuestras vidas. En definitiva, a donde nos quiere llevar el autor de este artículo es que nosotros,
Podemos leer la Biblia, podemos hacer una lectura en voz audible, porque nosotros la estamos oyendo, la estamos proclamando, pero si no es comprensible, si no es entendible, quedamos sin nada. O sea, no podemos aplicar algo que no entendemos. Por lo tanto, vuelve a decir, debemos examinarla. Por lo tanto, así lo dice la Escritura en Hechos 17:12, que los de Berea, ustedes saben, eran los más solícitos en ir a escudriñar las palabras, según Reina Valera 1960, según nueva traducción viviente dice examinarlos, fueron a examinar la Escritura. Por lo tanto, la idea era comprender su significado. ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Para qué leemos la Escritura? ¿Para qué congregamos? ¿Por qué es importante que nosotros le demos tanta importancia a la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque no solamente la palabra del Señor nos lleva a hacer una investigación y de alguna manera adquirir un conocimiento, sino que esa palabra nos lleva a deleitarnos en lo que nos está diciendo a nosotros, porque ellas son las que dan vida eterna. Entonces, por último, las Escrituras no son meramente una instrucción, una guía o una transformación. Son nuestro gozo. Cuando las atesoramos, la obedecemos, esto trae fruto. Ese fruto es inevitable porque satisface el alma llena de paz y de esperanza, aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos vivir. En este caso también se asume necesariamente que nosotros estamos entendiendo el mensaje del texto que estamos leyendo, de forma tal que podemos decir que ese texto fue claro, fue comprensible a nuestro corazón, afectó y transformó totalmente nuestra vida. De todos estos puntos anteriores deducimos que cuando nos preguntamos cuál es la mejor traducción de la Biblia al español, podemos y debemos hacer una segunda pregunta. ¿Qué uso deseo darle a la traducción? Por lo tanto, si yo tengo en cuenta esto, voy a ver que no siempre voy a usar una versión de acuerdo al uso que yo le voy a dar, va a ser la versión a la cual yo me voy a inclinar. Por lo tanto, la mejor versión de la Biblia en español va a surgir de acuerdo a lo que yo voy a darle en cuanto al uso. ¿Cuál es el uso? ¿Público? ¿Un devocional? ¿Una meditación? ¿Un estudio sistemático? ¿Un estudio pastoral? ¿Un estudio teológico? ¿Una formación de liderazgo? De acuerdo a eso va a ser la versión que yo voy a utilizar. En el culto público muchos utilizan la nueva versión internacional porque es una Biblia que tiene un método de interpretación dinámico y en mi opinión, entre las versiones disponibles, es realmente la que mejor balance tiene en relación a la comprensión y a la precisión textual. Ahora, una segunda opción sería también la Biblia Nueva Traducción, o la traducción viviente, pero si yo necesito hacer un devocional, voy a inclinarme por la nueva versión por la Reina Valera 1960 o sus revisiones y sobre todo por la Biblia de las Américas, de las cuales considero yo, dice el autor, que la Biblia de las Américas es la Biblia mejor para un estudio devocional. En último aspecto, tengo que tener en cuenta también que para hacer un estudio sistemático, pastoral o teológico, fundamentalmente la Biblia de las Américas es para mí la versión más fidedigna, la versión que me ayudó mucho a comprender sobre el bienestar que la palabra del Señor le transmite a la iglesia. Por lo tanto, nosotros la utilizamos en nuestra congregación. Una vez que ha analizado todos estos pasos y todas estas cuestiones, el origen, por lo tanto, en su idioma, el método de traducción y en qué va a utilizar usted esa traducción, podemos decir, para terminar, que en realidad, como una exhortación final, debe ser tomado en cuenta esto. Debo decir que entre las versiones mayores, que son las 4 que he nombrado, Reina Valera,
Revisión, 1960, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional y la Nueva Biblia de Traducción Viviente, aunque haya distinciones, ventajas de una para con otras, la mejor Biblia para usted, que será la mejor traducción que usted pueda utilizar, será la que usted tiene en su mano. ¿Cuál es la que usted tiene en su mano? ¿Cuál es la que usted tiene a su alcance? ¿Cuál es la que usted tiene realmente en su casa? Esa es la que usted debe de ir, abrir, leer, meditar y aplicar fielmente. Por lo tanto, la mejor Biblia del mundo no será de utilidad si usted no la tiene a su alcance para leerla. Por lo tanto, debe de tener en cuenta que como exhortación final, el Señor nos dice que debemos de ir a su palabra, leerla, memorizarla, atesorarla, porque su vida será transformada para la gloria de Dios y el mundo a su alrededor verá la diferencia cuando usted vaya a la palabra del Señor, más allá de la traducción que tenga a su alcance. Entonces, en cierre final, ¿cuál es la que usted tiene a su mano? Esa es la mejor traducción que usted tiene para hoy. Si usted quiere hacer un estudio más profundo del tema, busque una Isbur que le va a hacer, si usted quiere ya entrar en el detalle, es una herramienta útil, le puede servir porque usted va a alcanzar a conocer diferentes traducciones. Tiene ahí la Reina Valera 1995, tiene la Biblia, un montón, ahí dice la Biblia textual, acá tenemos la revisión del 2000 y dice Adventista, la Nueva Versión Internacional. Usted va a hacer un estudio paralelo de todo eso, pero quédese con la que tiene en su mano. Y mi abuela me dice, y yo tengo una católica. Y yo le dije a mi abuela, mientras leas los libros que son inspirados por Dios, si lo lees a los otros, la palabra del Señor es la que produce el efecto para el cual es enviada. Ahora, si yo a esta Biblia, que tiene 66 libros, agarro y le pongo el libro de San Eduardo y convierto la Biblia esta en 67 libros, eso no va a producir ningún efecto. Capaz que sean simples comentarios, pero en realidad lo que va a producir el efecto es la palabra del Señor. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor es la que cobra vida en nosotros, porque es la palabra de Dios, no queda otra, ¿me entiende? Entonces, no le voy a decir al que tenga la Biblia católica que arranque los libros de los libros apócrifos que tiene ahí. Pero sí le voy a decir que dentro de lo posible, si puede comprarse una Biblia que tenga los 66 libros inspirados, canonizados, por una cuestión de legalidad. ¿Por qué? Porque por ahí me puedo equivocar y termino en Macabeo, termino en Judith, termino en algún otro libro que sin saber yo estoy leyendo y que no ha sido palabra inspirada por Dios. Termino en San Eduardo, leyendo un libro que no es bíblico, o que, perdón, mejor dicho, está dentro de la Biblia, pero que no ha sido canonizado, no ha sido inspirado, por lo tanto no tiene autoridad delante de Dios. Entonces, hermanos, si lee San Eduardo por ahí, deséchelo. No existe ningún libro de la Escritura que se llame San Eduardo. Usted lea los libros que son inspirados por la palabra de Dios. Y al final, tenemos para redondear, ya no sé cuánto tiempo tenemos, dijimos, mire, estuvimos ahí. Observación, iluminación, interpretación. ¿Qué habrá que hacer aquí? Aquí hay una palabra clave. Para que haya iluminación, ¿qué tiene que haber en la persona, en nosotros? ¿Qué tiene que haber? Sí, el Espíritu Santo, pero ¿qué tiene que haber? ¿Ah? Sí, bueno, pero el conocimiento va a venir después de la iluminación. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Orar. Orar. Si yo no voy a orar, nada. Porque usted puede hacer un estudio teológico sin oración y va a ser un teólogo. Pero si usted ora,
va a ser una vida transformada por la obra de Dios. Porque eso lo va a llevar a una interpretación correcta, porque hay interpretaciones que no son correctas, y a una aplicación. Por lo tanto, el fin de todo no es que usted diga, ya he cursado bibliología y ahora tengo conocimiento de revelación, de inspiración, de inerrancia, canonización, traducción. No, es que usted vaya a la palabra del Señor ahora con temor reverente, porque es la palabra de Dios. Y cuando la palabra del Señor le dice algo en relación a una cuestión de corrección de pecado, usted se pare, porque dice la palabra de Dios claramente que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Lo tome como la palabra de Dios y no como un versículo que está metido dentro de un libro y que yo no sé si es la palabra de Dios. ¿Me entiende, iglesia? Hermanos, ¿está contento por esto? Bueno, así, hermana, así es. El apóstol Pablo oraba de esta manera. El apóstol Pablo entendía que la oración era para la iglesia, porque la iglesia fue bendecida por Dios. Porque él, mientras adoraba a Dios, diciendo en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuántos consideran que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él? Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer, esa palabra que se dio a conocer se reveló, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, por todo esto, porque somos la iglesia del Señor, porque somos bendecidos, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, porque en su gracia hemos sido beneficiados, somos la iglesia del Señor, hemos sido redimidos, Dios pagó un precio, Jesús vino y murió en esa cruz del Calvario, el Espíritu Santo nos selló, y nosotros en toda esa alabanza, por esta causa, dice, porque la iglesia está alabando por esta causa. Dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él estaba orando por una iglesia que estaba llena de la presencia del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él los llamó y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Fíjese la oración que hace el apóstol Pablo allí en Efesios. Está haciendo una oración sobre una iglesia que ha sido comprada con la sangre derramada en la cruz del Calvario, que ha sido bendecida. Entonces nosotros no venimos a orar solamente para pedirle al Señor
que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Ya el milagro lo hizo. Estábamos muertos y nos dio vida. Hoy somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, ¿sabe qué tenemos que hacer? Venir, doblar nuestras rodillas para que Él nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que cada vez que tengamos la oportunidad de irnos a la palabra del Señor, esa palabra que fue inspirada, esa palabra que pasó por un proceso de canonización, que fue preservada, que fue traducida, que hoy la tenemos en nuestro idioma, realmente nosotros cuando lleguemos a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra, el Espíritu Santo nos dé iluminación, podamos interpretarla y la vivamos. Porque no se salva el oidor, sino el hacedor de la palabra de Dios. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, cada vez que tenga la oportunidad de leer la Biblia, haga una oración. No vaya directamente a la Biblia sin orar. Busque a Dios, pídale al Señor. Y si tiene algún problema con algún texto en particular que no lo entiende, que no lo puede, no ve claridad en ese texto, bueno, siga orando o busque ayuda para que sea aclarado el punto ese por el cual usted muchas veces hay cosas que no la entiende. Hay gente que dice, yo no entiendo esto. Bueno, yo también no entiendo un montón de cosas. Así que no hay preguntas hoy día. Bueno, damos gracias al Señor. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer, sí. Pero finalizamos con esto y quedan varios martes más, todo un año completo para seguir estudiando la Biblia. Y yo voy a estar sentado como ustedes recibiendo también allí, tomando nota de lo que el pastor nos pueda compartir. Sí.